Bueno, bienvenidos a esta entrevista que forma parte del Congreso GEUI, segunda edición, Fundaciones Profundas y Geotecnia aplicada a la minería. En esta oportunidad tenemos como invitada al doctor Jorge Macedo. El doctor Jorge Macedo es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en geotecnia por la misma universidad, la University of California en Berkeley. Asimismo, realizó estudios de doctorado en esta última universidad, en donde se especializó en ingeniería geotécnica de terremotos y en modelado numérico avanzado. El doctor Macedo actualmente es profesor asistente en la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental en Georgia Institute of Technology en Atlanta, Estados Unidos. Además, cuenta con experiencia en las áreas de ingeniería geotécnica de terremotos, modelado numérico avanzado de sistemas geotécnicos, diseño basado en el desempeño y evaluación de riesgos, evaluación y mitigación de peligros inducidos y geotecnia minera. Bienvenido, doctor Macedo. Realmente es un gusto tenerlo como ponente en este evento tan importante para GEPUC. Muchas gracias por la invitación, Juan Jesús. Listo, empezamos con la primera pregunta. Entre todas las especialidades de ingeniería, ¿por qué específicamente seleccionó la ingeniería civil? Y de todas las áreas de ingeniería civil, especialmente, ¿por qué la geotecnia? A ver, bueno, eso un poco me lleva a recordar un poco, digamos, mi niñez, por ejemplo. En mi caso en particular, mi hermano es ingeniero civil también. Entonces ya desde niño estaba, digamos, tenía cierta exposición a la ingeniería civil. Ahora, bueno, fui creciendo en realidad, por ejemplo, cuando iba a postular a, a la uni, estaba entre dos carreras que eran un poco diferentes. Estaba entre ingeniería de sistemas e ingeniería civil. Y en ese tiempo a la uni tú tenías que postular a ciertas carreras que estaban en canales distintos. Entonces civil y sistemas no estaban en el mismo canal. Entonces, ciertamente tuve que tomar una decisión, de repente un poco inspirado por lo que había visto en el caso de mi hermano, que él como les decía, él también es ingeniero civil. Y aparte, creo siempre me gustó enfocarme más en lo macro que en lo micro. La carrera de ingeniería civil es una carrera que te permite, por ejemplo, ver un proyecto desde una escala grande, un poco distinto a lo que, por ejemplo, a veces hace, no necesariamente, pero en algunos casos los ingenieros mecánicos, por ejemplo, ven los detalles mucho más puntuales, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la carrera de ingeniería civil. Y en cuanto a la geotecnia, un poco más de lo mismo, porque yo empecé realmente a trabajar como ingeniero estructural. Yo trabajé un año como ingeniero estructural y me tocó trabajar en el diseño del edificio de comisiones del Congreso. Eso fue en 2007 o por ahí. Entonces, cuando estaba trabajando como ingeniero estructural en la uni, pues tienes que hacer la tesis de grado, surgió la posibilidad de hacer investigación con la presa Yuracmayo. Entonces, en ese momento estaba expuesto, digamos, a la parte estructural de diseño estructural y también estuve expuesto a la parte de diseño de presas o evaluación sísmica de presas. Entonces, me pareció mucho más, entre esas dos opciones, me pareció mucho más interesante la parte de evaluación sísmica de presas y es por eso que también, digamos, me incliné un poco más a la parte de geotecnia. Y si uno compara estructuras con geotecnia, es, digamos, probablemente podría ser la misma analogía que hice entre ingeniería mecánica e ingeniería civil. En la geotecnia ves el problema también un poco más, digamos, global. En ingeniería estructural, muchas veces, al menos en la práctica, tienes que seguir ciertos códigos, ¿ya? O sea, ciertas normas, etcétera, etcétera. Entonces creo, a mí en particular me pareció mucho más atractiva la parte de geotecnia, debido a que pues te permite explorar mucho más, creo, aún. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería si nos puede contar un poco de cómo fue su paso por la vida universitaria en la uni y luego su formación académica en Berkeley. Uh-huh. Sí, bueno, mi paso a la uni fue muy bonito. Yo entré a la uni el año 2002. Me tocó, me tocó estar ahí entre el 2002 y el 2007. La carrera tiene los típicos 10 semestres. Y pues recuerdo muchas cosas bonitas de la uni. Había algunos cursos pues que mucha gente quería evitarlos, otros no. Entonces,
fue una experiencia bastante bonita. Algo de repente que rescatar de la uni es que, si bien es cierto, tiene muchos problemas, debido a que es una institución pública y muchas instituciones públicas las tienen, pero creo que la calidad de enseñanza que te da es muy valiosa. Estoy muy agradecido a la uni porque básicamente me dio una educación casi, entre comillas, gratis. Creo que pagábamos 60 soles por semestre en ese tiempo. Y teníamos acceso íbamos en las mañanas y podías sacar un ticket para el desayuno y luego para el almuerzo si es que lo querías, ¿no? Entonces, habían imperfecciones, sí, como las existen en muchas universidades públicas, pero si uno balancea, pues lo que te da de lejos es mucho más, ¿no? De cualquier tipo de imperfección que pueda haber. Entonces, la uni nos formó bastante, siempre voy a estar agradecido a la uni, aprendí mucho ahí, y fue lo que me sirvió un poco para poder continuar la carrera después. Entonces, después de la uni, me tocó trabajar aproximadamente 5 años en la industria. Entonces, trabajé en la industria minera en Sudamérica, principalmente Perú, Chile, Brasil. Veíamos bastantes proyectos en Sudamérica. Y después de eso, yo siempre he sido curioso, entonces siempre quería, digamos, ir un poquito más allá, aprender un poco más. Entonces siempre tenía, entre comillas, el bichito del doctorado. Entonces, es por eso que después de esa experiencia laboral ya sentí que pues quería retomar ese camino, un poco de la investigación, un poco de descubrir un poco más las cosas, y es así que he sido pues aplicar a programas doctorales, y ahí tuve la suerte de ser aceptado en Berkeley, y el tiempo en Berkeley también fue muy bonito, lo recuerdo con mucha nostalgia, y la experiencia doctoral fue también extraordinaria, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy interesante su paso desde la uni hasta Berkeley. La siguiente consulta es, bueno, conocemos su trabajo con modelos probabilísticos. En nuestra universidad inclusive hablan mucho de usted. Me gustaría saber si es que está realizando actualmente alguna investigación orientada a métodos probabilísticos actualmente. Sí, hacemos bastante con probabilidades. Digamos, en estos tiempos creo el manejo de data se ha vuelto tan importante, y creo que va a seguir siendo mucho más importante. Uno se podría un poco cuestionar si ahora, digamos, los cursos más importantes son los de cálculo o los de estadística, porque hay tanta data y la data se sigue acumulando a una velocidad pues extraordinaria, que ya ahora cualquier ingeniero tiene que saber analizar la data, ¿no? Tiene que ser, entre comillas, tiene que tener conocimientos de data analytics o ingeniería de datos, ¿no? Entonces, nosotros recientemente concluimos un proyecto donde estábamos usando Machine Learning para evaluar desplazamientos sísmicos en taludes. Entonces, básicamente teníamos data que generamos, digamos, mediante modelos numéricos, y también teníamos casos históricos donde teníamos la información de lo que había pasado en el campo, y hemos entrenado ciertos modelos usando Machine Learning. Hay muchas opciones para que los modelos aprendan de la data y después pues nos den escenarios o nos den respuestas en escenarios donde uno necesita diseñar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Hacemos bastante de modelos sísmicos también, las llamadas, comúnmente llamadas leyes de atenuación. Entonces, hacemos mucho de eso, y eso lleva también mucho de probabilidades. Estamos haciendo también un poco de entender, por ejemplo, cómo es que la variabilidad de propiedades del suelo puede afectar la respuesta de ciertas estructuras geotécnicas. Entonces, eso también tiene mucho de probabilidades. En realidad, si uno se pone a pensar, pues, en geotecnia, como el suelo es tan variable, o sea, si uno hace una exploración, digamos, 1 metro al lado de la otra, incluso uno puede encontrar variabilidad. Entonces, la aplicación de herramientas que te puedan permitir tratar esa variabilidad en términos probabilísticos es esencial, ¿no? Creo que a donde todo ingeniero geotécnico, creo, debe de tener un poco de conocimiento de probabilidades, porque el suelo es simplemente variable.
qué razón. Muchas gracias. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que más disfruta de ser ingeniero geotécnico? ¿Qué aportes personales le ha brindado? Ujú. ¿Puedes repetirme la segunda parte de la pregunta? Claro. ¿Qué aportes personales le ha brindado el ser ingeniero geotécnico? Ok. A ver, en la ingeniería geotécnica yo he encontrado, digamos, un área donde si uno es curioso, uno puede explorar muchísimo. Hay una variedad tremenda de suelos, uno tiene que entender el comportamiento de muchos materiales que son bastante distintos. Entonces, a mí particularmente lo que más me gusta en la posición que tengo ahora es eso, la oportunidad de poder explorar muchas cosas que son muy, muy interesantes. En términos de la segunda parte de la pregunta, creo que iba más por el tema personal, ¿no? De qué es lo que he encontrado en la geotecnia. Ahora en la posición en la que estoy ahora, digamos, tengo la suerte de poder formar nuevos ingenieros geotécnicos, porque dentro de mi grupo de investigación tenemos estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Ahorita tenemos 6 estudiantes dentro del grupo. Entonces, creo que esa tarea de formar jóvenes ingenieros geotécnicos es bastante reconfortante también, porque un poco me recuerdan al tiempo donde yo estuve ahí, ¿no? Donde también tuve la suerte de tener mentores y tener gente que me ayude. Entonces, esa tarea de sentir que puedes ayudar a formar con un granito de arena a la siguiente generación de ingenieros es muy reconfortante. Listo. Bueno, cómo puede fomentar el juicio ingenieril en los estudiantes? Cualquiera, si bien puede utilizar una calculadora o realizar cálculos, muy pocos son capaces de entender el problema y plantearlo. Ujú. ¿Cómo ¿No? o qué recomendaciones daría usted para fomentar ese juicio crítico en los estudiantes? Esa es una muy buena pregunta y lo que acabas de mencionar es una habilidad que, para serte honesto, no sé si es una habilidad que se desarrolla o probablemente distintos ingenieros tengan más predisposición a tener esa habilidad. Eh, es muy cierto, por ejemplo, tú puedes encontrar grupos de ingenieros que son muy buenos haciéndote cálculos, pero hay un grupo de ingenieros, digamos, entre comillas, un poco selecto, que es capaz de identificarte dentro de un problema grande, es capaz de identificarte cuáles son las partes principales de ese problema y enfocarse en esas partes principales. Entonces, el cómo formarlo, creo yo, eh, tiene mucho que ver con la currícula que uno tiene en la universidad. Y también con el hecho de, creo que los ingenieros jóvenes, cuando están estudiando, creo que deben hacer prácticas profesionales, irse a obras o ir a ver cómo se construye algo, porque eso les permite un poco poner en contexto, no sé, la ecuación diferencial que están resolviendo en algún curso de mecánica de suelos o de matemáticas o lo que fuera dentro de la universidad, poner en contexto eso dentro del mundo real, ¿no? Para saber cuándo importa y cuándo no importa, ¿no? Entonces, esa habilidad de poder distinguir lo importante de lo menos importante es una habilidad muy buena. No mucha gente la tiene. Si puedo nombrar a alguien, por ejemplo, famoso que tiene o que tenía esa habilidad, era Harry Seed. Harry Seed es conocido como el padre de la ingeniería geotécnica sísmica. Él tenía una frase y la frase era que tienes que saber la solución antes de hacer el problema. Entonces, él cuando estaba dentro de un problema, perdón, de ingeniería, él ya tenía un feeling de cuál era la respuesta, ¿no? Entonces, él hacía los cálculos, etcétera, para más o menos comprobar ese feeling. Y ese feeling de saber qué es lo que debe salir en algo, en un particular problema, qué sé yo, si estás diseñando una presa, cuánto es que la presa se mueve, o si estás diseñando una cimentación, cuál es el factor de seguridad, o cosas así. Eso lo desarrollas con experiencia. Eso no hay otra forma cómo desarrollar eso con experiencia y tratando, digamos, de atar cabos, ¿no? Tratando de atar
los cabos de qué es lo que aprenden en las clases teóricas en la universidad con las aplicaciones en la práctica. Entonces, tratar de llevar eso de la mano, creo que es una combinación que los ingenieros deben de llevar. No enfocarse nada más en los cursos de la universidad, que a veces son teóricos, algunos de ellos tienen componente práctica, pero tratar de estar expuestos al mundo real, ¿no? Si pueden ir a una obra y ver una excavación, vayan. Si pueden tener la oportunidad de hacer una práctica en el verano, de qué sé yo, ver cómo se construye una presa, vayan y háganlo, porque eso va a ser muy, muy, muy valioso. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las preguntas, estamos al tanto de que realiza gran cantidad de publicaciones en el año. Entonces queríamos preguntarle qué es lo que lo motiva a desarrollar investigación y qué podría decir a los jóvenes ingenieros para que decidan tomar un camino similar. Bueno, primero, un par de cosas. La investigación es algo que me apasiona, entonces, digamos, ese es el motivo principal por la cual la realizo. Y generalmente cuando uno encuentra un problema, que a mí en particular me gustan un poco enfocar más problemas, entre comillas, prácticos, es decir, que cuando sean resueltos tengan una aplicación en ingeniería práctica, sea para diseño o cosas afines. No todo lo que se hace en investigación puede realmente aplicar o acabar en algo práctico, pero al menos uno trata de que vaya por esa línea, ¿no? Ahora, dentro del contexto de los Estados Unidos, la posición de profesor es un poco distinta a la cual estamos acostumbrados un poco en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, parte de la razón de las investigaciones o de las publicaciones que típicamente tienen los profesores en Estados Unidos es porque es tu trabajo, básicamente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la carga laboral de un profesor es, a la semana generalmente puede enseñar de repente 2 o 3 horas, y lo demás es proyectos de investigación. Entonces eso es un poquito contrastante, por ejemplo, con lo que a veces vemos en Sudamérica, ¿no? Donde la carga de enseñanza es un poco más alta, pero eso con los años, ahora ya tenemos a Concitec, ahora ya veo que hay fondos en Perú para investigar. Por ejemplo, la Católica ha estado bastante activa en conseguir fondos de Concitec, tengo entendido, en varias áreas. Igual la UNI también ha estado ahí atrás. Entonces, mientras más fondos de investigación hayan, presumo que los profesores en Latinoamérica en general van a empezar a tener más horas en investigación y menos horas en enseñanza, ¿no? Entonces, un poco resumiendo la pregunta, primero es que te tiene que gustar. O sea, creo que no tienes que forzarte a seguir una carrera de investigación si es que no te gusta. Como ingeniero civil, perfectamente puedes ser muy exitoso sin tener un doctorado. No hay una necesidad de tener un doctorado en realidad. Yo conozco gente en la industria que es súper exitosa, súper inteligente y súper capaz, que no tienen un doctorado, pero pueden ser tan capaces o más capaces que cualquiera que tenga un doctorado. Entonces, el doctorado va un poco más de la mano si te gusta la investigación, si quieres explorar y demás, pero nuevamente, cada estudiante, cada persona es distinta, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que, pues, forzarte a hacer algo que de repente no es lo tuyo. De repente lo tuyo es más, qué sé yo, el marketing o manejar proyectos grandes, etcétera, etcétera. Entonces, para eso también hay otros caminos, ¿no? Muy interesante ese contraste entre la investigación en Estados Unidos y los países en Sudamérica. Bueno, la siguiente pregunta, dado que usted tiene una gran experiencia en este rubro de la geotecnia, ¿cómo ve actualmente el ingeniero peruano a nivel internacional? Es decir, si tal vez ha tenido la oportunidad de colaborar con otro ingeniero peruano, o si tal vez en donde trabaja encuentra estudiantes peruanos. Ujú. No, yo creo que el ingeniero peruano es súper capaz, es súper preparado. Sí tengo la oportunidad interactúo con muchos ingenieros en Perú. A veces tratamos de hacer un poco de investigación aplicada a Perú también. Ahora, creo probablemente lo que se necesita son más recursos en Perú.
Creo que está mejorando eso. Ahora, cuando yo estaba en la universidad, no escuchaba, por ejemplo, de financiamientos de Concitec o similares. ¿Okay? Ahora no es que yo esté súper enterado de lo que está pasando en Perú en cuanto a financiamientos, pero al menos ya escucho que hay fondos y conozco, tengo amigos, tengo gente con la que colaboro que ha podido, digamos, tener acceso a esos financiamientos. Entonces, eso es bueno. No es un problema de capacidad para nada. El ingeniero peruano está tan capacitado como cualquier otro ingeniero. Es más, diría yo que la currícula del undergrad, o sea, para obtener el grado de bachiller en Perú, es, eh, es muy buena. Yo conozco mejor la de la UNI, comparado a otras universidades, simplemente porque fui a la UNI y si es que la comparo, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra universidad. De repente el tema que es el principal tema distinto es la parte de la organización, ¿no? En el sistema peruano tenemos un poco más, las cosas no están, digamos, tan organizadas como, por ejemplo, lo que podrías encontrar en el sistema americano. Pero si es que hablamos de tópicos y hablamos de capacidad, está ahí, ¿no? Ahora, esa era la primera parte de la pregunta. ¿Cuál era la segunda, Juan Jesús? Bueno, eso era básicamente todo. ¿Cómo ve la presencia del ingeniero peruano? Y si usted tiene la oportunidad de trabajar o enseñar a estudiantes peruanos allá en la Universidad de Georgia. Sí, tengo, en mi grupo hay 2 estudiantes peruanos. Entonces, los dos están haciendo el PhD. Uno de ellos está empezando ahorita en enero. Entonces, sí, acá tenemos estudiantes peruanos, tenemos estudiantes ecuatorianos, tenemos estudiantes colombianos, incluso me parece, sí, tenemos un brasileño. En general está toda la mafia sudamericana. Bueno, y entrando un poco más al tema personal, nos gustaría saber qué significa para usted la geotecnia. A ver, no me puedo definir como un ingeniero que empezó siendo estructural, se reconvirtió a geotécnico y cuando llegó a la geotecnia, pues exploró otros caminos dentro de la geotecnia, muchos de ellos relacionados a lo que es data analytics o temas, digamos, en inglés es reliability o temas más estadísticos y demás, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina de la geotecnia, lo que me gusta mucho de la geotecnia es que es muy compleja. Digamos, un área donde, pues, si uno se pone a filosofar un poco acerca del suelo, es un material tan complejo que entenderlo es realmente un reto, ¿no? Ustedes, si se ponen a buscar tesis doctorales, van a encontrar tesis doctorales de años donde se pusieron a estudiar arenas o arcillas. Incluso hoy en día, por ejemplo, el profesor Andrew Whittle en MIT está tratando todavía de entender el comportamiento de las arcillas. Entonces, es muy, muy complejo. Entonces, esa probablemente es la parte que me fascina de la geotecnia. Ahora, creo yo que cuando alguien decide, en estos tiempos sobre todo, que cuando deciden, digamos, enfocarse a una carrera, digamos, ingeniería civil, y dentro de esa carrera eligen un área, creo que igual tienen que buscar interactuar con otras áreas. Digamos, ya en estos tiempos creo que ya no está el ingeniero geotécnico clásico que simplemente va al campo, pone un SPT ahí y con eso hace magia y diseña todo, ¿no? Eso, digamos, ya no va por ahí. Ahora el ingeniero geotécnico tiene que saber de data analytics, tiene que saber mucho de mecánica, por ejemplo. Ese, por ejemplo, haciendo ahí un paréntesis, de repente si hay algo que, en mi opinión, si hay algo que mejorar, por ejemplo, en la currícula peruana, es el enseñar un poco más temas relacionados a mecánica, por ejemplo, la mecánica de suelos de estado, la mecánica de estado crítico, perdón. Por ejemplo, esa yo no la vi en mi pregrado para nada. En la maestría que hice en la UNI tampoco la vi para nada, pero es algo que es esencial. Lo otro que creo, para cerrar el paréntesis, es que los ingenieros civiles deberían de tener mucho más cursos de programación. Entonces, en mi formación profesional en la UNI yo tomé un curso formal de programación, que era en C++, pero era bien introductorio, que era en el tercer ciclo,
Y después creo que no vimos más cursos hasta el 10º ciclo. Vimos un poco de MATLAB, etcétera, en métodos numéricos, que era 4º ciclo, creo. Pero eso comparado, digamos, a lo que un ingeniero civil recibe en formación en otros países, sobre todo en Medio Oriente, tiene bastante diferencia. Entonces, esos dos aspectos, mecánica y programación, creo, en mi opinión, creo que es algo que se debería reforzar en la currícula peruana. Entonces, volviendo al tema de la geotecnia, creo lo principal es que es complejo, hay mucho por investigar, hay mucho por entender y tiene implicancia en el mundo real, en lo que uno diseña, en lo que uno construye. Uno puede mejorar realmente, uno puede aportar a una comunidad, digamos, con lo que uno hace, ¿no? A tus comunidades, centros urbanos, a tu país, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo eso suma y hace que sea un área muy interesante. Listo, ingeniero. Y bueno, llegamos a la última pregunta. Usted que se dedica al profesorado, le quisiéramos preguntar qué habilidades busca o quiere encontrar en un estudiante y futuro ingeniero geotécnico y qué recomendaciones le daría a la nueva generación de ingenieros geotécnicos. Creo la habilidad principal desde mi punto de vista, y no sé si llamarla habilidad, que debe tener una persona es tener la actitud correcta. O sea, si alguien realmente es capaz de querer aprender y de trabajar duro para avanzar y para querer, digamos, conseguir cosas, esa persona probablemente por razones A o B, pues a veces simplemente no recibió el training adecuado por razones X, ¿no? Porque simplemente no tuvo la oportunidad o qué sé yo. Entonces, pero si alguien tiene la actitud correcta de realmente esforzarse por lo que quiere, eso para mí es lo principal, que tener una actitud correcta, ser profesional y trabajar duro por lo que uno quiere. Después, digamos, las habilidades analíticas y demás, generalmente los estudiantes de ingeniería de Perú están bien entrenados en eso. De repente los huecos que les recomendaría, entre comillas, llenar un poco a los ingenieros jóvenes es lo que mencioné hace un momento, de la programación, que creo, basado en mi experiencia de la uni, uno aprendía a programar porque a uno le gustaba, digamos, ¿no? Uno la llevaba más allá porque a uno le gustaba. Tenía compañeros que se ponían a programar, qué sé yo, juegos de computadora. Era como un hobby, les gustaba hacerlo. Entonces creo explotar eso un poco más. Ojalá que la currícula en Perú pueda poner más cursos de programación para los ingenieros civiles, porque es simplemente necesario. En estos tiempos, pues no saber programar en al menos unos 3, 4 lenguajes es una desventaja, ¿no? En términos de qué es lo que le diría a los chicos para el futuro es sueñen en grande, digamos, sean agresivos con sus sueños y luchen por lo que quieren. Y traten de no tener, digamos, si ustedes están yendo atrás de un sueño, traten de conseguir ese sueño, digamos, no acepten un no por respuesta. En estos tiempos creo hay muchos recursos en Perú. Por ejemplo, está el tema de la beca Presidente de la República, etcétera. Hay bastantes recursos para los jóvenes peruanos que, por ejemplo, en mis épocas no encontrabas eso. Si querías una beca, entre comillas, tenías que sacarla debajo de las piedras porque no existía nada, ¿no? Entonces, ahora creo que los tiempos están mejores, entonces no hay excusas para decir que no se puede. Simplemente créansela y sueñen en grande y vayan atrás de lo que quieren, ¿no? Listo, ingeniero. Muchas gracias por sus palabras. Ha sido un gusto realmente tenerlo en esta oportunidad. Y bueno, Alexandra, no sé si querías mencionar algo más. Muchas gracias por todas sus respuestas y por el tiempo. De verdad que es muy bonita la entrevista. Y bueno, ahora queríamos pedirles si es que podía invitar a los estudiantes y profesionales a participar de GeoWeek segunda edición para que puedan estar en su ponencia también. Sí, por supuesto. Bueno, extiendo una invitación a todos los ingenieros en Perú, a la gente que está tanto en la práctica como en la investigación, que pues atiendan el GeoWeek. Van a haber exposiciones muy interesantes. Sé que está bien en la agenda a Peter Robertson, por ejemplo. Él es, digamos,
si nombramos de repente a 2 o 3 personas que son expertos en el mundo en los CPT, están Peter Robertson, están Paul Main, entonces creo, con el solo hecho de tener a Peter Robertson en la agenda, creo que ya es un motivo muy, muy grande para poder asistir, y he visto otros expositores también de primera calidad. Creo que está también el doctor Xavier Vera, si no me equivoco. Él es también, digamos, él es un referente en Ecuador. Entonces creo todos los expositores que tienen ahí son de primera línea. Está Alejo Esfriso también, si no me equivoco. Y seguramente me estoy olvidando de algunos otros, pero todos son de primera línea. Entonces creo que se van a beneficiar mucho del evento, así que los motivo a que pues atiendan. ¿Okay? Gracias, ingeniero. Muchas gracias.